Es muy interesante porque si este micro es la base Amundsen Scott y este agujero de la mesa es donde estaba el cubo, estos 200 y pico kilómetros es donde nos enviaron a rescatar 10 balizas climatológicas, que no eran balizas climatológicas. Eso es lo que nos contaron. Estaban justamente en este espacio entre el cubo, que no teníamos ni idea que existía, y lo que es esa base. Lo que es interesante es que las 9 primeras balizas estaban en este hueco. Y cuando llegamos para intentar trabajar e ir a por la última, que nos dijeron que era la que estaba más alejada, que incluso tuvimos que hacer varias paradas para combustible, etcétera. Curiosamente, esa última baliza, el GPS, te marcaba justo en medio donde luego vimos que estaba el cubo. Uh-huh. Todo ese proceso y ese viaje estaba hecho a propósito para que los 2 helicópteros que llegamos hasta allí llegáramos hasta el cubo. Había un propósito. Nosotros no conocíamos el propósito. O sea, yo no tenía ni idea. Íbamos a rescatar 10 balizas climatológicas estropeadas para llevarlas a un centro y que se repararan. Luego nos dimos cuenta, no luego, o sea, mucho más adelante, de que esas balizas climatológicas lo que eran una especie de receptores que te permiten pasar a otras dimensiones. O sea, estamos ya empezando a meternos en temas interesantes. Pero eso nosotros no nos dimos cuenta no a la semana ni al mes. Yo me di cuenta mucho más tarde de informaciones que llegaban directamente del equipo Alfa 13, que era mi equipo de trabajo, que curiosamente o cariñosamente le llamábamos Colibrí 13. Porque el colibrí es una ave muy interesante y muy importante. Es un tema muy, muy, muy desconocido, porque no sé si habréis escuchado alguna vez la famosa profecía del cóndor y el águila. Sorpréndenos. El cóndor y el águila son 2 aves, el águila América del Norte, el cóndor América del Sur. Hay una profecía muy interesante, tanto los hopis, los navajos, los incas, los mexicas, muchas razas o etnias o tribus de todo lo que es América hoy en día tienen una profecía de que toda la información verdadera de la Tierra se tenía cuando América del Norte y América del Sur espiritualmente o chamánicamente estaban unidos. Uh-huh. Hubo un reset en esa época, que no se sabe cuándo fue, separaron las tradiciones de América del Norte de un lado y América del Sur en otro, incluso cambiaron el idioma, unos hablando en inglés y otros en español, cuando todos hablaban antes del mismo lenguaje indígena, digámoslo así, y que esa información se desperdigó en diferentes tribus. La profecía dice que cuando llegue el colibrí, que es parte de lo que es Centroamérica, cuando se trabaje desde un punto determinado de Centroamérica, el colibrí hará que el cóndor y el águila se vuelvan a reunir y toda esa sabiduría escondida de la verdad, como tu canal, la verdad, salga a la luz. Uh-huh. Bien, pues cuando yo estoy dentro del cubo, aunque ya hablaremos del cubo, pero... Tema cubo, porque yo sé parte de la historia y creo que te has dejado un punto clave, y es que esos 200 kilómetros, tú comentas que llega un momento en el que ya acercarte a esa zona del cubo, te dicen ahí ya no va a funcionar nada. Nada eléctrico. ¿Cómo es eso? Cuando nos hablan de la zona cero, es un punto en que el GPS o el radar o el sonar, incluso llevábamos sonar, nos marcaba un punto en que nos dijeron aquí volar bajo porque puede incluso que las aspas del helicóptero se paren. ¿Qué me estás contando? Uh-huh. Entonces, si el helicóptero se para, ¿qué vamos a hacer? Y yo lo cuento muchas veces. Nos dijeron, no, tranquilos, no os preocupéis. El helicóptero era un Bell del ejército americano, que son los que llevan más almacenaje en la parte de atrás. Dice, lleváis cada helicóptero 2 motos de nieve, esquís, raquetas, todo por si el helicóptero se para. Y alguien dijo, perdón, pero si se para el helicóptero y nada funciona, las motos de nieve tampoco van a funcionar. Uh-huh. Que es lógico, ¿no? Y saltó uno de los jefes y dijo, sí van a funcionar, porque es tecnología no humana. Wow. Digo, ¿dónde? Ya, entonces aquí empiezas a decir, Uh-huh. a ver, ¿dónde lo están metiendo, tío? No, y ahí viene la otra, ¿no? Y es, vale, ponle que vamos con el helicóptero, se para, pillamos las motos, luego como vuelves el helicóptero se ha parado. No, pero es que además paró, sacamos las motos y no funcionaron. Le metí en la timada. No funcionaron. Entonces, cada helicóptero llevaba
2 militares y 2 técnicos. Ujú. En nuestro helicóptero, cuando sacamos las motos, uno de los técnicos, que ya murió, por cierto, un argentino, le dijeron, bueno, a ver, han dicho que tenían que funcionar. Pues, a ver, dale un vistazo al motor. Eran motos de nieve con el motor cerrado. Eran un poco extraños, pero eran prácticamente como las nuestras. O sea, sí tenían algún aire diferente, pero bueno, no se notaba tanto. El motor estaba cerrado, no se veía. El hombre levanta el motor, ¡pum!, y lo cierra enseguida corriendo. No, yo no meto la mano ahí. ¿Qué está pasando? Dice, es que el motor es azul. Dice, veo hasta depósitos de agua. Entonces no se atrevió a meter la mano. Entonces, tecnología no terrestre, pero que no funcionó. Entonces, por eso ahí, cuando justo se paró 80 metros antes de llegar a una de las esquinas del cubo, Ujú. el jefe de la expedición dijo, estamos casi a punto de llegar a la esquina. Vamos a coger o los esquís o las raquetas de nieve, 80 metros las hacemos en un plis-plas. Ujú. Llegamos hasta la esquina a ver realmente si se puede entrar por detrás o si realmente hay otra pared. Ahí no sabíamos aún que era un cubo, porque estábamos viendo paredes. Cuando llegamos a la otra esquina y verificamos que realmente eso era un cubo, es cuando ya no pudimos pensar más, porque es cuando se abrió una puerta en el cubo y aparecieron 3 seres de 4 metros de altura. Vale, estos seres están aquí con nosotros, no es broma. Hola, chicos. Claro. digo, fuera bromas, es que era el meme. Digo, ¿esos seres qué características físicas tenían? Eran electricidad. Tenían forma humanoide como la nuestra, pero la forma humanoide estaba creada con electricidad, con energía. Ujú. Es curioso porque sí se habían puesto como una especie de túnica, pero abierta, con lo cual veíamos la energía también que tenían por lo que es la parte delantera. Ujú. Eh, Tenían forma humanoide. humanoide. A ver, yo eso no lo corroboré, pero lo que yo siempre he pensado es de que se intentaron presentar de una forma lo más amigable posible. Claro. Posiblemente no sería su forma, no, seguro que no sería su forma. Más tarde me di cuenta lo que eran, porque cuando luego yo entré en el cubo recibí la mayor parte de respuestas de preguntas que tenía. Vamos a ir a eso, pero primero quiero que me comentes cómo es la conversación que tenéis cuando esos seres salen del cubo. Horrible, porque lo primero que piensas es, bueno, chicos, hemos llegado a quinta dimensión, como tantos dicen. Tenemos un primer first contact, un primer contacto con seres de otras dimensiones, otros mundos. O sea, entusiasmados, te diría incluso entusiasmados, ¿eh? A pesar de que dices, ¿qué caray estoy haciendo aquí, no? Al menos mi relación decía, wow, a ver cómo yo contacto con esta gente. No temiste por tu vida en ningún momento. No, es curioso, ¿no? Es curioso. No. Sí, con ellos no, pero sí cuando iba a tocar el cubo. Ya, eso lo veremos ahora. En ese momento no, en el cubo fue diferente. ¿Y cómo os comunicabais con estos seres? Bueno, telepáticamente, cuando yo digo telepáticamente, pero estoy escuchando voces. De hecho, las escuchaba, pero no las escuchaba, pero yo sabía lo que me estaban diciendo. Después, al regreso, corroboramos de que todos habíamos escuchado lo mismo. Entonces, era un iros de aquí ya. Ujú. Iros de aquí ya. Sois la 6ª expedición que habéis enviado y os hemos dicho en cada una de ellas que fuera de aquí. Aquí no tenéis que hacer nada. O sea, no echándonos a patadas. Dijeron, os vamos a hacer que el helicóptero funcione para que os montéis y os deis media vuelta y regreséis. Ujú. Entonces se entiende que esa zona no funcionaba nada porque estos seres no querían que nadie se acercase, porque entiendo. la zona cero era una burbuja energética Ajá. que ellos habían creado. No porque esa zona sea siempre una zona cero. El alrededor, el diámetro del cubo, siempre está protegido por una dimensión, por una densidad, por una presión, una frecuencia y una vibración diferentes. Ujú. Eso hace que cualquier aparato eléctrico de nuestro mundo no funcione. Entonces, ellos, de alguna forma u otra, pues, apretando un botón o lo que sea, hacían de que te funcionara el helicóptero para que salieras. Ujú. Entonces, así fue. Bien, cuando íbamos regresando ya casi corriendo, de hecho no tan corriendo porque éramos 4, porque el primer helicóptero quedó antes, solo entró un helicóptero hasta allí, éramos 4. De hecho en el fondo éramos 3 porque el técnico argentino tuvo como una especie de ataque de epilepsia y tuvimos que arrastrarlo hasta el helicóptero, hasta el final y acabó muriendo. Me dijeron que al cabo de unos meses había muerto.